Baring Brothers, el primer empréstito del cual se cumplen 200 años. De modo que es realmente un tema muy interesante, sobre todo actualmente que todo el tema de las deudas externas son de gran actualidad. De modo que vamos a tener la oportunidad de aprender un poco de la historia de este primer empréstito y bueno, de toda la que nos diga hoy el doctor Luis Mayabal. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos de Fundación Nuestra Historia, como decía, comenzamos, como decía un poeta español, Juan Ramón Jiménez, con la inmensa minoría. Y vamos a tratar este asunto de este primer empréstito. Lo que se cumple en 200 años es de la ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires que ordena el empréstito. Vamos a hablar un poco antes de la Baring. En el número 8 de Bishopsgate, en Londres, había un edificio, hoy demolido, donde tuvo su asiento la Baring Brothers. La historia de la casa arranca propiamente en 1762, pero hay que remontarse más atrás, a 1717, cuando un mercader, Johann Baring, mercader de Bremen, atraído por la niebla londinense, decide pasar de su ciudad a Londres. Sus hijos, John y Francis, fundan la Baring Brothers. Francis, elevado a la categoría de caballero del Imperio Británico, se revelará como un importante, respetado genio financiero. Acá se lo ve a Francis junto con su hermano John y Charles Wall, que era un importante asociado de la firma. Al morir en 1810 se le atribuía una fortuna personal de 700.000 libras y el título de primer negociante de Europa. Título en verdad que los Baring disputarán palmo a palmo con otra gran estirpe bancaria que es los Rothschild. Unos y otros fueron acusados, aclamados y requeridos como los poderes invisibles de la política europea, era entonces la política mundial. Los Baring fueron calificados como la sexta potencia europea junto con Inglaterra, Francia, Austria, Rusia y Prusia. Lord Byron, en 1823, escribió: ¿quién es el dueño del mundo, del antiguo como del nuevo, de sus dolores y sus placeres? ¿Quién mueve la elocuencia de todos los políticos? ¿La sombra de Bonaparte y su noble audacia? No, el judío Rothschild y Baring, su par cristiano. Para la época, justamente en que Byron despachaba estos versos, comenzaba a gestionarse en el Río de la Plata el primer empréstito externo, emblemático en cierto modo, por haber sido el inicial, porque no se cumplieron las finalidades a que estaba destinado y porque dio lugar a negocios muy particulares de sus gestores, rasgos que se repetirán con cierta monotonía en las similares experiencias financieras posteriores, hasta el punto que supongo que el doctor Facundo Manes diagnosticaría una neurosis de repetición. A partir del autogobierno de 1810, y con mayor razón luego de la declaración de la independencia, la preocupación dominante, si no exclusiva, de nuestras dirigencias en cuanto a política exterior fue el reconocimiento de la existencia como Estado por parte de la gran potencia de la época, que era la Gran Bretaña. Esto implicaba no solo una acción diplomática, cuyos lineamientos básicos inclusive podrían
encontrarse trazados en las instrucciones a Mariano Moreno para su frustrada misión ante la Corte de Londres, sino también necesitaba o requería la creación de un lobby de opinión favorable frente al gabinete y al Parlamento inglés. Este lobby tenía como única base de apoyo, pero para nada despreciable, el comercio inglés en nuestro suelo. En este punto, los intereses y la economía se revelaban complementarios, no por cierto de la totalidad de las regiones del antiguo virreinato, pero sí de Buenos Aires y el litoral. La diplomacia inglesa tenía que contener a España y a la Santa Alianza. El comercio inglés de intercambio de manufactura, vestidos, cuchillos, ponchos, pavas, cacerolas, espuelas y hasta el freno del caballo, contra cueros, plumas, pieles, cebo, carne seca y salada, astas y crines del litoral, debía proveer el sustento a los argumentos diplomáticos. Esta estrategia, que se presentaba como la única posible, fue de hecho la que las clases dirigentes de nuestro país, pese a las profundas diferencias que podían separarlas, militares, federales, etc., siguieron tanto hasta 1825, en que se produce el reconocimiento de la independencia por George Canning y se firma el Tratado de Amistad y Comercio con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, como en los años posteriores, en que esa relación de complementariedad parcial aquí y tutorial desde allí continuó desenvolviéndose y ampliándose, salvo periodos excepcionales. Variaron los términos, reservas y límites puestos a esa relación, según se presentaban, por otra parte, las contingencias de la historia europea. Pero lo que no varió fue la necesidad de que esa relación continuara. La fórmula de nuestras dirigencias, por mucho tiempo, la fórmula que no supieron encontrar, era la que permitiese concordar la necesidad de una relación comercial y política complementaria con la Gran Bretaña, por un lado, con el impacto altamente desfavorable, por otro, que esa relación producía en la vida económica e institucional de las regiones mediterránea, cuyana, tucumana, altoperuana, paraguaya y en la banda oriental, cuyo puerto más apto y profundo quedaba anulado por la costa barrosa de Buenos Aires. Por otra parte, esta relación con la Gran Bretaña, protectora de nuestra independencia y tutora de nuestra economía, la iba definiendo como una especie de madre patria sustituta, con la cual se iba a desenvolver un largo psicodrama de amor-odio, el cual podríamos decir que el episodio culminante fue la Guerra de Malvinas. Este era el marco de 1823. Si se quería el reconocimiento, debía instalarse una autoridad nacional luego de la disolución del año 20. Una autoridad nacional requería, por otra parte, hacer las cuentas de las reclamaciones pendientes contra el gobierno y establecer algo semejante a una deuda pública. Entonces, la independencia implicó de algún modo adoptar una madre patria vicaria, de la que recibimos lo que don Enrique Larreta llamaría mucho más tarde el ósculo de la predilección. El ósculo en cuestión debía aplicarse públicamente a través del reconocimiento de la independencia, pero para reconocer un Estado se requería una autoridad nacional a quien reconocer, y una autoridad nacional, entre otras cosas, supone una deuda pública, es decir, aceptar que el Estado puede recaudar recursos, pero también puede deberlos. Y así, el ósculo de la predilección iba a ser precedido por un título de deuda. La deuda pública nacional fue un empeño de la provincia de Buenos Aires a fines de 1821, cuando el gobierno de Martín Rodríguez y los ministerios de Rivadavia y Manuel José García se consolidaron todos los adeudos, desde los existentes al 25 de mayo de 1810, los contraídos por los gobiernos posteriores y los originados en la Guerra de la Independencia, incluidos los gastos en la campaña de San Martín. Como ocurre en estos casos, había reclamos reales y otros más dudosos, montando el total a septiembre de 1821 a 4,5 millones de pesos fuertes. Se instituyó un fondo de títulos públicos de 5 millones.
Los títulos redituaban intereses trimestrales a sus tenedores. Se afectó al pago de la deuda pública provincial la totalidad de las rentas, propiedades muebles e inmuebles, es decir, en este último caso, las tierras públicas, inmensa riqueza potencial desaprovechada y recorrida por el indio, que quedaron bajo especial hipoteca en garantía del capital e intereses de los bonos. El complemento de esta puesta fuera de comercio de la tierra pública fue la ley de enfiteusis. Se entregaba para su explotación mediante el pago de un canon anual que permitiría atender los intereses y amortización del capital de la deuda pública. Bueno, es decir, el enfiteuta que recibía tenía su fruto, dominio útil de la tierra. El gobierno conservaba la nuda propiedad o el dominio eminente. Bueno, la ley fue, pese a sus parches posteriores, fue un fracaso. No hubo límite en principio a las concesiones que se acumulaban entonces, acumularon en manos de algunos latifundios que no eran ni visitados ni explotados, siendo la ganancia los subarriendos que no estaban prohibidos. Y entonces pobladores ya establecidos se convirtieron en subarrendatarios de enfiteutas urbanos. En fin, también por medio de chicanas y coimas se evitaba el pago del canon, no se lo abonaba por sumas irrisorias. Es decir, cosas que todos conocemos, la viveza criolla ya se estaba manifestando en forma pública. Los ingresos provenían sobre todo de la renta aduanera y crecieron en ese lapso, en esos pocos años, de modo suficiente para hacer frente a los gastos. Muy pronto después, ese sistema rentístico de 1821 se vendría abajo. Entonces, en medio de esta euforia, a fines de 1822, la legislatura provincial autoriza al gobierno a contraer un empréstito externo por 5 millones de pesos fuertes, equivalente a 1 millón de libras esterlinas. La relación era 5-1, al 6% de interés anual y bajo el régimen de garantías de las rentas públicas, es decir, con esa especial hipoteca sobre las tierras provinciales sustancialmente. El mínimo a que se podría negociar este empréstito era el 70%. Las finalidades del empréstito eran construir un puerto en la ciudad, dotarla de aguas corrientes y levantar poblaciones, entre ellas Carmen de Patagonia. Los objetivos eran inatacables. Puertos estrictamente no había. Los barcos atracaban lejos, quedando hasta la ribera una barrosa pileta de poca profundidad que se sorteaba en carretones tirados por caballos, según ha quedado descrito en la memoria de todos los viajeros. Las obras del Puerto Madero se iniciarán 60 años más tarde con otro empréstito inglés de la Baring Brothers. La ciudad, por otra parte, sucia, de casas mohosas y descoloridas por la humedad, no era gran cosa. Cuando estuvo por acá Lord Ponsonby, preparando la diplomacia para poner un algodón entre dos cristales entre Brasil y la Argentina, recordaría muchos años olor a fango y animales muertos. Aguas corrientes no le hubieran venido mal a Buenos Aires. Poblaciones en la costa sudatlántica, hasta la altura donde luego Stomba erigirá la fortaleza protectora argentina, la base de Bahía Blanca, habrían sido de gran importancia para domar el desierto. Durante 1823 no se hizo nada para negociar el empréstito. Pero en diciembre de ese año, un consorcio de capitalistas locales, presidido por Félix Castro e integrado también por el socio de este, Guillermo Parish Robertson, presentan a Rivadavia la propuesta de negociar un empréstito en Londres de 1 millón de libras esterlinas al 70% para obtener 700.000, ¿no? El mínimo que fijaba la ley, en la Plaza de Londres. Quien estaba ya en esa ciudad y había hecho contacto con la Baring Brothers era el hermano de Guillermo, John Parish Robertson. En aquel momento, en la Gran Bretaña de entonces, superada la crisis que siguiera a la
las guerras napoleónicas, se vivía un momento de abundancia de capital. En lugar de dirigirse a la industria o al comercio, se orientaron hacia los títulos públicos primero y a los empréstitos a gobiernos del continente luego con grandes ganancias. Un empréstito importante de la Baring en ese momento fue a Francia a la caída de Napoleón. El gobierno inglés consolidó su deuda pública a muy bajo interés. Entonces, los capitales especulativos que buscaban colocaciones ventajosas hubo que ofrecerles a estos capitales otras oportunidades tentadoras. Y ahí estaban las colonias hispanoamericanas, cuya recuperación por España después de la batalla de Ayacucho parecía muy improbable. Aparecieron los expertos que suelen reproducirse en esos casos, mostrando y exagerando las riquezas inagotables de las antiguas colonias, inexplotadas hasta ese momento por obra y gracia del despotismo español. Los nombres de unos gobiernos situados en una geografía imprecisa, allá del otro lado del charco, pero todos ellos abiertos al libre cambio y a la afluencia de inversiones de rápido retorno, comenzaron a aparecer elogiosamente en todos los boletines económicos. Además, había oportunidades para joint ventures exitosas con caballeros hispanoamericanos, junto con los cuales abrir un canal en el Istmo de Panamá, pescar perlas en el Caribe, trazar caminos de hierro cuando recién se ensayaban en suelo inglés, llevarse el oro y la plata de México, y hasta de un cerro Famatina, situado en un lugar llamado algo así como La Rioja, por cuyos yacimientos habrían de litigar sendas compañías mineras mediante Facundo Quiroga, la Famatina Mining Company, y don Bernardino Rivadavia, River Plate Mining Association. La Famatina va a tener el apoyo de John Parish Robertson y la River Plate Mining Association de Hallett Brothers, la financiera a la que siempre estuvo vinculado don Bernardino Rivadavia. Se calcula que entre 1824 y 1825 se emitieron bonos en empréstitos extranjeros, casi todos ellos tomados al 70%, por un valor de 20 millones de libras. Ello sin contar las sumas en acciones y otros títulos lanzados por las compañías que se formaban para explotar las riquezas fabulosas de la América Española. Puede verse entonces que nuestro país fue objeto en relativamente pequeña parte de ese entusiasmo especulativo. La Baring había tomado rápidamente interés por los asuntos americanos. En 1803, Thomas Jefferson, que fue siempre contrario absolutamente a los bancos, a las financieras, etc., se dirigió a Sir Francis Baring para que le financiase los 15 millones de dólares que Bonaparte pedía para vender la Luisiana y hacer frente, Bonaparte, a la guerra que se le venía con Inglaterra, y hacer frente Jefferson a la guerra que se le venía con Inglaterra. Así las cosas, no le fue difícil a John Parish Robertson tomar contacto con la casa de Bishopsgate Street, presidida entonces por Alexander Baring, primer barón de Ashford. Los Robertson merecen un parrafito aparte. El mayor, Juan, lo separaba apenas un año a Juan de Guillermo. Llega en 1806 a Montevideo, atraído por la noticia de la caída de Buenos Aires en las manos de Berco. Vuelto a su tierra ante el giro de los acontecimientos, reincide 2 años después y en 1809 pone el pie en Buenos Aires. Comerciante muy joven, pero ya avesado, fleta mercaderías al Paraguay, pasa a Asunción, alcanza el favor de Francia y, acá lo tenemos, el Rafael Robertson, y se las ingenia para presenciar el combate de San Lorenzo y sostener largas conversaciones con Artigas. Trae con él a su hermano Guillermo y amasa una imponente fortuna. En 1815 los hermanos pierden su preeminencia con Francia, pasan a correr con los Rodríguez de Francia, pasan a corriente, y en 1823 Guillermo está en Buenos Aires presentando el proyecto para el empréstito y Juan en Londres haciendo el enganche con los banqueros. Ese mismo año, 1823, Canning designa a Woodman Parish, pariente político de uno de sus secretarios, cónsul de su majestad británica en Buenos Aires. Los Robertson y los Parish tienen un antepasado común.
otro John Parrish de la ciudad de Bath, famosa por sus autos. Los Robertson comunicaban a su abuelo regularmente las noticias acerca de sus especulaciones, especialmente con la deuda pública de Buenos Aires, con el Banco de Descuentos, Banco Provincia, que había sido creado en 1822, y de que eran accionistas. El abuelo, por su parte, transmitía estas informaciones al Foreign Office y a su amigo Lord Liverpool. Puede señalarse de paso que buena parte de la historia argentina de la época se encuentra en Buenos Aires y la provincia del Río de la Plata, Woodbine Parish, y las cartas sobre Sudamérica y las cartas sobre el Paraguay que los Robertson publican en Londres, ya vueltos a su tierra después de perder su fortuna con el asentamiento de una colonia escocesa en Monte Grande. Había llegado a tener una fortuna de 100.000 libras, los hermanos Robertson, y traen colonos escoceses y abren una colonia en Monte Grande. La cuestión es que les iban a ceder las tierras, pero después las tierras no se las cedieron, y ellos empiezan una serie de inversiones y estas inversiones fracasan, y esta gente, estos escoceses, gente por otro lado muy laboriosa y valiosa, la mayor parte se queda en el país. Uno de ellos, uno de estos escoceses, es el padre de Cecilia Grierson, la primera médica argentina, que dejó además un libro de memorias muy interesante sobre su niñez en esta colonia escocesa de Montevideo. Bueno, ya sabemos, en fin, por qué los Robertson están ahí para negociar el empréstito y por qué está la Baring para lanzarlo. La propuesta elevada a fines de 1823 recibe el visto bueno del ministro Rivadavia, pero desde allí el impulsor de la negociación es Manuel José García, el ministro de Hacienda. García defiende la propuesta de Castro y Robertson ante la Comisión de Hacienda de la legislatura, obtiene su visto bueno y en enero de 1824 otorgan un poder a Castro, los Robertson y los demás proponentes para contratar un préstamo en la Plaza de Londres de un valor nominal de 1.000.000 de libras y real de 700.000, como era el caso de casi todos los contratados en la época y plazo, asegurándoles a los contratantes un punto por todo gasto o comisión. En el poder no se especifica el interés a pagar, que surgía de la ley, si las libras serían remitidas en metálico o en papel. En la generalidad de los empréstitos similares de la época lo fueron en letras, no en oro, y tampoco el plazo y la forma de amortización. 8 días antes de la firma del mandato, Guillermo Robertson informa a la Baring que la operación va en firme. Es muy importante otra carta de abril de 1824 que registra Ernesto Fichte en su libro sobre historia del empréstito, que verdaderamente es la documentación reunida por Fichte, muy importante. Ahí Guillermo Robertson se la manda a los Rothschild. Le dice que a su juicio el gobierno quiere con el empréstito realizar las obras públicas comprometidas, por otro le dice compren lo más posible títulos en circulación aquí, cuyo valor se supone no subiría mientras tanto. Como los intereses eran más altos en Buenos Aires, fíjense que los intereses del préstamo son del 6%. En Buenos Aires se prestaba entre el 1,5% y el 2% mensual. Eran muy altos y muchas familias del pueblo se dedicaban a, digamos, una de sus fuentes de entrada era este tipo de préstamos. Y bueno, entonces se está diciendo los Rothschild, acá hay un negocio de la Baring, pero ustedes también pueden hacer una buena diferencia. Mientras don Félix Castro marcha a Londres a encontrarse con John Parrish Robertson y visitar el Bishop Cady Street, con diferencia de días llegaba a nuestro barroso puerto el primer cónsul británico de Sir Woodman Parish. En la misma fragata en que Félix Castro viaja a Londres con poder suficiente para cerrar la operación de crédito en busca de John Parrish Robertson, viajaban Carlos de Alvear y Tomás de Hierro. Alvear llevaba instrucciones de reunirse con el primer ministro Canning, una reunión oficiosa antes que oficial, todavía en esos días que se iba a producir inmediatamente, pero no se había producido aún el reconocimiento de la independencia.
e interesarlo por el problema de la banda oriental, que estaba ocupada por los portugueses, y que una vez que el espinoso asunto del reconocimiento se les hace resuelto, como parecía que iba a estar casi inmediatamente, la perspectiva de la guerra con el imperio, ¿sí? Con el imperio de Brasil se presentaba improbable de evitar. Más de 80 días de navegación tuvieron por delante los viajeros para conversar sobre estas cuestiones antes de llegar a Libre. Iriarte, en sus sabrosas memorias, ha dejado de estos coloquios solo la huella de su fastidio ante cierto desdén con que Alvear lo trataba frente a Castro, un rico comerciante ayudante. Mediados de 1824, don Félix Castro y John Paris Robertson están ultimando los detalles de la operación con los agentes de la Baring y el 18 de julio se formaliza notarialmente. Y estas son las condiciones del empréstito. El empréstito se hizo por un valor nominal de 1 millón de libras, equivalente a 5 millones de pesos fuertes. Se emitirían 2.000 bonos por un valor de 500 libras cada uno, suscritos por la provincia de Buenos Aires. Se colocarían al público, por medio del agente autorizado, la Baring, al 85%. O sea que por cada bono 500 libras se abonarían 425. Recuerden que las instrucciones eran al 70%. Ahora vamos a ver cómo se manejó ese 15% que quedó. El gobierno bonaerense recibiría el 70%, 700.000. El interés sería del 6% anual sobre el capital nominal. Pagadero en 12 meses, venciendo por lo tanto el último cupón el 12 de julio de 1860. Este es el límite puesto para para el préstamo. El préstamo se da en 1824, vencía 26 años después, en 1850. Si a esa fecha no quedaban, si a esa fecha no quedaban cancelados totalmente bonos y cupones, se realizaría una nueva emisión por el saldo. El total de los intereses, multiplicando estos 26 años por los 60.000, sería de 1.560.000 libras, o sea, 7.800.000 pesos fuertes. Cada cupón semestral de un bono equivalía a, creo que los cupones eran de más o menos 15.000. Se establecía un fondo anual para la amortización del capital del 0.5%, o sea, 5.000 libras, 5.000 pesos fuertes, que debía enviarse a Londres en 2 pagos anuales de libras 2.500, junto con cada remesa semestral de interés. Ahora recordemos esto de las 5.000 libras como fondo anual de amortización, porque esto es lo que, en definitiva, hasta que se puede terminar de pagar en 1901 la deuda, esto fue la base de lo que se pagó en el entretanto. El gobierno provincial se hacía responsable con sus bienes, rentas y tierras públicas por el pago del capital nominal más sus intereses. Ahora, vamos a ver qué es lo que se recibió realmente. La casa emisora retuvo bonos por el pago adelantado de los intereses de 1825 y 1826, es decir, 120.000 libras, y por el fondo anual de amortización del capital en los mismos periodos, 5.000, o sea, 10.000 libras más. A ello se agregó el 1% de comisión sobre el capital efectivo del préstamo, 7.000 libras, y otras 3.000 por la proporción correspondiente a los gastos notariales. El saldo de 560.000 libras, 2.800.000 pesos fuertes, es lo que recibió en definitiva el gobierno de Buenos Aires por la operación. De acuerdo con lo comprometido, el producido de la emisión se recibiría en 6 remesas. Ahora vamos a ver cómo se recibió.
Como dijimos, no se había pactado ni figuraba en las instrucciones de los negociadores que los envíos fueran en metálico. Además, los propios adquirentes de los bonos no los pagaban en oro, sino en libras papel, entonces circulantes en Inglaterra. Lo cierto es que además en estas libras papel es como los suscriptores pagaron cada uno de estos bonos. Una pequeña parte se remitió en onzas de oro españolas y colombianas, sobre las cuales se perdía un 15% por corretaje, seguro y flete. Y el resto en letras giradas contra importadores en Buenos Aires, porque el gobierno libraba contra la Baring en Londres a cuenta de los envíos. Hay una cierta discrepancia sobre si llegó a suscribirse o no totalmente este préstamo. Según la información que recogió Ernesto Fitte, el lanzamiento fue muy exitoso e inclusive aparecieron ahí, vamos a decir así, algunos suscriptores superhonorarios, supernumerarios, perdón, y entonces se hizo como un reparto entre ellos y los que ya estaban suscritos. Y según otra fuente, Cortés Conde, notable historiador de la economía argentina, dice que no tuvo la respuesta esperada y que muchos bonos quedaron en la cartera de la banca. Los suscriptores fueron, en su mayoría, vecinos de Bedford Square, en Bloomsbury. Bloomsbury es el barrio donde se encuentra el Museo Británico, la casa de Dickens, la casa de Darwin. Fue un barrio de clase media alta. Y acá tenemos un bono del empréstito. Vamos a ver una minucia de 120.000 libras que se deslizó allí. Habiendo sido lanzado el empréstito al 85% y vendido al gobierno bonaerense al 70%, ¿cuál fue el destino de los bonos correspondientes a los 150.000 de diferencia? 150.000 libras. Según la documentación examinada por Fitte, que no pudo verlo en los archivos de la Baring, pero sí en archivos canadienses, 120.000 libras fueron puestas al crédito de los propios intermediarios, Félix Castro y John Paris Robertson, a pedido de estos. El saldo de 30.000 libras fue adjudicado a la propia entidad emitente. Lo cierto es que el gobierno de las Heras y su ministro Manuel José García estaban al tanto de que el lanzamiento había sido el 85%. Iriarte, que se encontraba en Londres al tiempo que Castro anota en sus memorias que fue al 85%. Incluso Guillermo Páez Robertson, que se encontraba en Buenos Aires, escribe a su hermano John que de surgir alguna duda en la Baring acerca de las facultades en tal sentido de los apoderados, hay un contrato por separado por el cual se vende expresamente el empréstito a nosotros hasta el 70%. En 1852 llegó un enviado de la Baring, Ferdinand White, y que escribe en su diario estas líneas. Hay una cosa que siempre me preocupó y es que la provincia realizó solo el 70%, cuando el empréstito fue emitido en Londres al 85%. Estoy enterado que los contratistas, los señores Paris Robertson y Félix Castro, deben haber hecho buenas raterías aquí, aunque negocios son negocios y por lo que yo sé, tuvieron la adhesión del gobierno. Business are big. Lo cierto es que la historia de los empréstitos hispanoamericanos, que serían los mercados emergentes de la época, resulta en todos los casos bastante parecida a las peripecias del nuestro y en algunos casos bastante más escandalosa todavía. El caso chileno, por ejemplo. A fines de 1819, Antonio José de Izarri, que es guatemalteco de origen, recibe amplísimo mandato de O'Higgins para contratar un empréstito en la plaza londinense. Lo tomó con la casa Hallett Brothers, más pequeña, rival de la Baring, como vimos. El empréstito chileno por 1 millón de libras se tomó al 50%, es decir, que por cada libra se recibían 10 chelines.
con una comisión del 2% para la Jade. Pero durante 1820 Irizarry escribe a su gobierno informándole que no había sido posible colocar el empréstito pese a sus condiciones. En Chile la oposición fue vivísima y O'Higgins transmitió a su agente la orden de cesar todo el trámite y anular la operación si hubiera sido cerrada. Irizarry, interesado en la participación, desoyó el mandato y, lanzado otra vez el empréstito, ahora con el apoyo de un folleto, ¿no? una brochure muy bien escrita. El que la escribió fue Benjamin Disraeli, brillante escritor, más tarde primer ministro y hasta amante de una reina Victoria ya madura, y que se dedicaba en esa época a redactar este tipo de literatura fantástica. Y ahora logra suscribirse en su totalidad. El interés era del 7% anual y Chile no estaba en condiciones de hacerle frente. Por lo tanto, se retuvieron los importes de 70.000 libras anuales por varios periodos. A principios de 1823 se dispuso el rescate de los bonos depreciados hasta el 50% de su valor nominal. Esta desastrosa operación le costó el gobierno a O'Higgins. Solo más tarde, con Bulmer, en 1842, se logra capitalizar la deuda devengada con bonos pagaderos hasta 1845. México, la nación más poblada y rica surgida a la vida independiente, negoció un empréstito al 56% de su valor. Se dijo que su intermediario había cobrado para sí 300.000 libras. En cuanto al Perú, se encontraba en Londres, en los días en que allí coincidieron Castro y Iriarte, se encontraban los comisionados de Perú, que acababan de lanzar la suscripción de un empréstito a través de la BAE. Juan García del Río y Diego Pagacien. Diego Pagacien, García del Río también, pero sobre todo Diego Pagacien, James Pagacien, fue médico de los ejércitos de la Independencia y del Ejército Expedicionario a Chile, hombre de confianza de San Martín, que lo nombra su decano en Perú y que por eso va a negociar el empréstito. Las siempre sabrosas memorias de Iriarte comentan que el tren de vida de ambos enviados era principesco. Dice haber concluido un banquete ofrecido por aquellos a San Martín, entonces en Londres, junto con Alvear y Félix Castro, de gran esplendidez y costo aproximado de 4.000 pesos fuertes, según la apreciación del autor. De paso puede apuntarse que la BARI le ofreció a San Martín invertir en el empréstito, lo que no hizo, efectuándolo, todo el protector del Perú, por el empréstito peruano, por 21.000 pesos fuertes, de los cuales se conserva una carta a O'Higgins donde tiene ocasión de condolerse de haber hecho esa infeliz operación. Bien, ¿qué se hizo con lo recibido? Lo que se recibió del empréstito nominal de 1.000.000 de libras fueron 560.000, es decir, 2.800.000 en pesos fuertes. El gobierno lo redondeó en 3 millones y designó una junta que debía prestar ese dinero en plaza mediante descuento de ley. Es decir, se dedicó, ninguno de los objetivos se cumplió, pero sí hubo ahí un negocio financiero. Yo lo recibo al 6% y lo presto al 24%, evidentemente el era bastante bueno. Cuando en 1826, ya establecida, al menos en los papeles, la autoridad nacional en unidad de régimen, entonces se crea el Banco Nacional y estos 3 millones de los 10 de su capital, estos 3 millones integran los 10 millones de su capital. Sí, este préstamo de la BARI pasa a ser integrar el capital del Banco Nacional. De ese modo, la deuda provincial, recuerden que la deuda provincial pasó a ser nacional. Ahora, todos los recursos del Banco Nacional provenían de la provincia. Pero ya estaban en curso las operaciones de guerra con el Brasil, había que improvisar un ejército y una escuadra capaces de hacer frente a la fuerza del imperio. El comercio y las rentas de aduana consiguientes quedaron reducidos al mínimo a causa del bloqueo de Buenos Aires por la flota imperial. Los gastos de guerra, soportados casi exclusivamente por la provincia,
fueron financiados con las emisiones del Banco Nacional. El gobierno central, ahí el gobierno central podía hacer retiros a voluntad a cuenta de la renta pública. Se produjo el empapelamiento, la depreciación consiguiente, debiendo declararse el curso forzoso de los billetes a su valor nominal. Una financiación de la guerra con el Brasil por medio de billetes cada vez más depreciados, se disolvieron los fondos del primer empréstimo. Y ahora viene el default. ¿Cómo no se pagó el empréstimo? Como ya se ha dicho, con títulos del empréstito por 130.000 libras congeladas en Londres, se pagaron de antemano los intereses y amortización por los 2 primeros años del empréstimo. Las remesas por el segundo semestre de 1826, así en enero del 27, y por el primero de 1827, con vencimiento el 12 de julio de ese año, lograron efectuarse no sin esfuerzo. Pero en julio de 1827, la autoridad nacional presidencial cae. En agosto, Manuel Dorrego asume la gobernación de la provincia. Y era evidente que no se podía pagar el servicio a vencer el 12 de enero de 1828. Esto también era una evidencia en Londres. Ninguna de las antiguas colonias españolas que habían tomado empréstitos en aquellos tiempos de la plata dulce del primer lustro del año 20 estaban en condiciones de hacer frente a su servicio. Todas ellas habían caído en mora. Se formó en Londres un Committee of Spanish American Bondholders. La palabra bondholders entre nosotros se transformó en bonolero. Es el Comité de Tenedores de Bonos de Empréstitos Hispanoamericanos. ¿Quién era el presidente? Alexander Baring resultó el electo para eso. Dorrego intentó vender unas fragatas que se habían comprado para la guerra con el Brasil, pero Rivadavia las había comprado a través de las Hallet Brothers. Entonces, cuando la Baring quiso cobrarse con las fragatas, se encontró que estaban embargadas por las Hallet. En fin, hay un montón de historias con respecto a esto que se parecen a muchas historias que después se van a suceder. En fin, este asunto voy a tratar de resumir un poco cómo, digamos, las tentativas de arreglo que hubo. Cuando Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, bueno, ahí está en permanente contacto con nuestro embajador ante la Corte de Londres, que es Manuel Moreno, que ya a fines de 1831 tiene una reunión con los monoleros de la comisión, del comité, a fin de tranquilizarlos un poco, pero era todo, hasta ahí era una cuestión de palabra. Y le dice, los pagos se reanudarán en poco tiempo. En 1842, la Casa Baring envía un representante para explorar la posibilidad de que de una buena vez se reanudasen los pagos, y viene este señor Francisco Falconet, Francisco de Palacio Falconet, que era ciudadano británico, pero nacido en Nápoles, y se encuentra acá con un compatriota que es Pedro de Angeli. Las instrucciones son, bueno, hay realmente voluntad de cumplir. ¿Y qué otra cosa pueden ofrecer? Concesiones exclusivas para navegar el estuario y los ríos interiores con buques de vapor, un tanto por ciento de las rentas aduaneras, el lanzamiento de una contribución especial a pagar por los ricos, etc. Bueno, Falconet obtuvo que efectivamente, a partir del terminado el pago de las indemnizaciones a los franceses por el conflicto de 1838, que iba a ocurrir en abril del 44, a partir del 1 de mayo del 44, el gobierno de Buenos Aires destinaría mensualmente 5.000 pesos fuertes, es decir, 1.000 libras mensuales con imputación
al pago de los intereses y principal de la deuda devengada por el empréstito. La legislatura aprueba esto y en octubre del 44 Falconet se presenta en la London Tavern, que era el lugar donde se reunía la comisión de bonoleros, y dice, bueno, van a descontar a razón de 12.000 libras anuales, hasta que se pueda conseguir un arreglo definitivo. Era mejor que nada, y los bonoleros encargaron a Lavarin una nota de agradecimiento al encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Esto se cumplió hasta que en octubre del 45 la flota británica y francesa iniciaron el bloqueo del Río de la Plata. A iniciativa de Rosas, la legislatura decidió la suspensión de los pagos mientras durase el conflicto, reafirmando la voluntad de cumplir lo comprometido cuando fuese posible. En Londres, los bonoleros, con igual criterio que los comerciantes residentes en Buenos Aires, los comerciantes ingleses residentes en Buenos Aires, repudiaban el bloqueo que perjudicaba sus intereses. Ahí se encontró un lobby interesante. El barón de Ashford, es decir, Alexander Baring, presidente del comité de acreedores, proclamó que bloquear al único gobierno que reconocía la deuda e intentaba pagarla autorizaría más bien un casus belli de la Gran Bretaña contra la Francia de Luis Felipe. Los pagos se reanudaron a partir del 1 de enero de 1849, luego del Tratado Arana-Southend, y esta continuación de lo pactado causó gran impresión en Londres y produjo un agradecimiento caluroso en la casa de Bishopsgate. Al caer don Juan Manuel, se había acumulado ya un capital de 14.655 libras que se prorrateó entre 1954 bonoleros, tocándole a cada uno 7 libras y 10 chelines. Hago acá un pequeño paréntesis, porque hay otro asunto que está relacionado con esto, que es lo que se habla de la propuesta que se habría efectuado, aunque nunca hubo una propuesta formal, al gobierno inglés, que previo reconocimiento de los derechos argentinos sobre las Malvinas a título de indemnización se obtendría la cancelación total del saldo del empréstito Baring, quedándose los ingleses en las Malvinas. Manuel Moreno hace ahí una, digamos, se consulta con, en realidad allí Lord Aberdeen como ministro, como encargado de las relaciones exteriores británicas, había sucedido a Palmerston, y encuentra una respuesta: no, nosotros no vamos a reconocer de ningún modo una soberanía previa, nosotros no reconocemos ni nada de eso. Incluso otro que fue consultado era el cónsul argentino en Londres, otro conocido, ¿no? El comerciante inglés George Frederick Dixon. Dixon es a quien le consulta a San Martín. Dixon era, también dice que esto no puede andar, y consulta a San Martín en 1845 sobre las posibilidades de una invasión militar franco-inglesa. La respuesta de San Martín desde Londres, los argentinos no se ponen un vocablo como una palabra, es muy conocida. Y bueno, digamos, lo que básicamente con todo esto se logró, sobre todo que estamos hablando entre 1838 y 1842, cuando aparece Falconet, y luego Falconet también tiene que informar sobre el fin, lo que se consigue es ganar tiempo. Lo que se intentó durante todo ese tiempo fue ganar tiempo. En 1852 aparece el mayor Ferdinand White. Cuando llega, se produce la revolución del 11 de septiembre. El 11 de septiembre, separación del Estado de Buenos Aires. ¿Quién debe ganar? ¿El gobierno federal o el nuevo, la Confederación o el Estado de Buenos Aires? Y el pobre Ferdinand White va de un lado al otro. Él tiene una entrevista con Urquiza y en cuanto él habló de, dice, una deuda nacional, Urquiza
frunció los labios y no pronunció ninguna palabra hasta el final, y White se dio cuenta que no la iba a aceptar como deuda nacional. Y por otro lado, el Estado de Buenos Aires decía, bueno, sí, nosotros quizás vamos a pagarla porque estamos en capacidad de pagarla. Pero la conducción, digamos, diplomática británica, en realidad se inclinaba hacia el gobierno de la Confederación. En este gran lío, finalmente, resumo para poder, digamos, redondear esto, en este gran lío, hay que ver que ahí estaba también Juan Bautista Alberdi, con su amigo Wheelwright, interesado en el negocio de los ferrocarriles, y para esto evidentemente decía, no, cóbrenle al Estado de Buenos Aires, mientras tanto pueden hacer buenos negocios con nosotros. Bueno, lo que ocurrió entonces, en 1856 incluso, llega ante el gobierno de Paraná, en representación de la reina Victoria, un señor Christie, que era partidario, y lo manifestó abiertamente, de presionar a Buenos Aires, es decir, al Estado de Buenos Aires, para que cesase su actitud anómala, e incluso escribió al Foreign Office sobre la necesidad de una demostración naval frente a Buenos Aires. Bueno, el gobierno de Buenos Aires había decidido, hay otro que llega en 1853, que es este James Giro. James Giro en realidad no pudo hacer nada, se peleó con todo el mundo y volvió a Londres. Así que esta era la situación cuando el gobierno de Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, decidió consolidar su crédito en Londres. Con Norberto de la Riestra. Norberto de la Riestra era un hombre que estaba muy vinculado al mundo financiero británico, porque él se había, digamos, desterrado durante el gobierno de Rosas, se va a vivir a Liverpool y ahí se contacta con los medios financieros. Y él, se llama el arreglo de la Riestra, propuso pagar el capital de 1 millón de libras en cuotas anuales que arrancarían de 35.000 libras en 1857 hasta alcanzar la suma de 65.000 libras en 1860. ¿no? Iban creciendo progresivamente los pagos anuales de capital hasta su definitiva cancelación. Los intereses, que a ese momento eran 1.641.000 libras, se pagarían con bonos, que luego se llamaron bonos diferidos, con un interés anual del 1% de 1861 al 65, el 2% desde 1866 a 1860 y del 3% desde 1871 hasta su total rescate. Después, en 1866, ahí tenemos, el Estado de Buenos Aires toma este compromiso, pero en 1866, reintegrado Buenos Aires a la Confederación, una ley puso a cargo de la nación desde 1867 el empréstito inglés de 1824. Con este arreglo, que después tuvo otros reajustes y recomposiciones, etc., pero en definitiva ese cumplió, y el rescate definitivo se produjo en 1901. Ya en 1881, Pedro Agote había calculado, proyectando los términos del acuerdo, que cuando terminara en 1901 iba a ser un total de 23.734.766. Es decir, 8 veces más, 8 veces y media más que lo que se hubiera recibido. Y en realidad, cálculos posteriores estiman que fue
porque en realidad se pagaron aproximadamente 30 millones de pesos fuertes, que sería 11 veces lo que se recibió. Roberto de la Riestra va a contratar otro empréstito con la Varig, bastante trabajosamente colocado, de 200.000 libras en la guerra del Paraguay. Por esas cosas de la finanza, Francisco Solano López contrató uno con la banca Roche. Y curiosamente también los brasileños tenían un crédito con la banca Roche, así que la banca Roche jugaba en la guerra del Paraguay. En 1880, Vicente Fidel López es presidente del Banco de la Nación Argentina. Oiga, Vicente Fidel López, hijo del autor del himno, ayer fue el día del himno nacional. Un director del Banco de la Nación Argentina es Eduardo Madero. Eduardo Madero tiene vínculos financieros con Londres. Puerto Madero se hará con un crédito de la Varig, y entonces, como conoce a la banca Varig, Vicente Fidel López le dice: mi hijo Lucio Vicente López, muerto, como ustedes saben, de un desgraciado duelo después con el Sarmiento, entonces le dice: hágame una carta, por favor, hágame una carta de presentación para Varig. Y entonces se ha conservado una carta de Vicente Fidel López donde él le dice a su hijo, a Lucio: háblale al señor Varig de la gran adhesión de mi padre y mía a su casa por los grandes servicios que el país le debe desde 1824. Cuéntale que aunque mi padre peleó contra Beresford y Whiteford y fue herido, cuando mi hijo decía que habíamos hecho una barbaridad, porque ¿dónde estaríamos si desde entonces hubiésemos sido colonia inglesa? Claro que te lo digo como episodio humorístico de la conversación, agrega, y no como arrepentimiento serio. Pero el prestigio que entre nosotros tuvo la Varig, hasta que en 1890 estuvimos a punto de tirarla abajo a la Varig en nuestra crisis de los famosos bancos garantidos, etc. En ese momento, cuando realmente nuestra situación era después de una plata dulce, de todo el mundo jugando al oro, arenilla dorada, amarga droga, decía Leandro Alem, la Varig todavía contrata con una firma, Buenos Aires Water Supply and Drainage, una firma de proveedora de agua corriente, un empréstito de 25.000 millones de pesos para las obras de salubridad. Sin embargo, la desconfianza había cundido entre los inversores. Prácticamente no la logran colocar y queda la banca obligada como underwriter, como aseguradora de ese empréstito. La Argentina entra en cesación de pagos en 1891, cierran sus ventanillas el Banco de la Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y ahí a la Varig le llega la noche. El Banco de Inglaterra trató de sostenerla, pero se dio cuenta que no le alcanzaban los fondos. El gobierno británico comprometió reservas del Tesoro para sostener al Banco de Inglaterra, que intentaba sostener a la Varig, pero casi en un momento en que todo parecía que se venía abajo y la culpa era de ahí, de estos sudamericanos del extremo sur, etc., hasta se habló de intervenir militarmente con los casacas rojas unidos a los norteamericanos para poner orden y extraer recursos de los discos, los sudacas del Río de la Plata. Se llegó hasta mandar un barco de guerra para defender a los galeses, que supuestamente a punto de ser sacrificados, cosa que era totalmente falso. Y en ese momento la reina Victoria dijo: no me voy a convertir en la divina providencia de Sudamérica. Y se formó un pool de banqueros para sostener a la Varig, presidido, una especie de cachetada apóstola, por Lord Rothschild, un desquite de los Rothschild sobre la Varig. Ahí Pellegrini le giró a la Varig todo el stock en oro,
antes había convocado a los notables de la época para decir que nos viene un vencimiento, les dejo acá, díganme cuánto va a poner cada uno, no pagan ese vencimiento, pero don Victorino de la Plaza viajó a Londres para hacer sangre, sudor y lágrimas. La Nación decía que si la Baring había hecho un mal negocio sobornando de paso a medio mundo, no éramos los argentinos quienes debíamos pagarlo. Sarmiento hablaba de la lima de la Baring. Y don Victorino, el escribiente de Vélez y luego presidente a la muerte de Roque Sáenz Peña, que era étnicamente un hombre, diríamos hoy, de los pueblos originarios, pero culturalmente un británico. Hablaba el inglés perfectamente y tenía muy buena relación con, había sido incluso agente y comisionista de la Baring. Bueno, en 1893 se llegó a un acuerdo con este pool de acreedores presidido por don Rothschild y entonces pagamos tomando un crédito con la banca Morgan. Pagar un crédito con otro crédito es una vieja historia de todo esto. La Baring Brothers era una sociedad colectiva con responsabilidad ilimitada. No sé cómo ese descuido pudo pasárselo a los abogados de la Baring verdaderamente. Y fue obligado a renunciar el Baring, que era Lord Reverstoke, ¿no? El título que llevaba. El cuarto hijo de este Lord Reverstoke, Maurice Baring, que luego sería segundo Lord Reverstoke, fue un buen diplomático y finísimo escritor, amigo de Hilaire Belloc, de Gilbert Chesterton. En su autobiografía, que se llama The Puppet Show of Memory, es decir, el teatro de títeres de la memoria, un libro muy sugestivo, dice que él estaba en Eton y tenía 16 años cuando el crack de la Baring. Y dice, en el otoño de 1890, Hugo, que era el hermano, y yo fuimos a Londres con un largo permiso. Mis padres pasaban ese tiempo en casa de mi hermana Elizabeth en Grosvenor Place, y ahí oímos hablar de la crisis financiera de la firma Baring Brothers, que estuvo a punto de terminar en un gran desastre. Con flema británica pone ahí un punto final y sigue con otros temas. Como ustedes saben, la Baring murió en 1995 cuando un chico anteojudo que pasaba las 24 horas frente a la pantalla posiblemente un sniffer, Nick Leeson, la clavó con contratos a futuros en 1.300 millones de dólares. Y ahí murió la vieja amiga de la Argentina, la Baring Brothers. Pero el nombre de la Baring Brothers, con esto termino, aparece con algo que nuestro querido amigo y presidente honorario Carlos Frontera va a referirse el próximo jueves. Están obligados a venir el próximo jueves para conocer la continuación de esta historia. Y eso es el Tratado Roca-Rasma, es decir, la crisis de 1929, abandono del patrón oro por parte de la Gran Bretaña, abandono de la ideología del libre cambio para decir, no, proteccionismo, con un libre cambio imperial entre los países que formaban parte de la Commonwealth, ¿no? Y la Argentina quedaba fuera. Esto es el tema que va a tratar Carlos Frontera. Pero ¿qué pasó ahí? Se produce como una especie de toma de conciencia nacional, y hay dos obras muy importantes en eso. Una es la Argentina y el imperialismo británico de 1932, de los hermanos Igasusta, y la otra es el primer esbozo de política británica en el Río de la Plata de Raúl Scalabrini Ortiz. Ahí Scalabrini Ortiz toma este asunto del empréstito y entonces dice, bueno, empréstito igual sujeción, es un instrumento de dominio. Coincidiendo con todo esto,
con este pensamiento crítico que dice, bueno, nosotros tenemos que retomar las riendas del comercio exterior, tenemos todo esto, todo este pensamiento que va a tener una gran influencia más allá de incluso digamos, del nacionalismo de donde surge. Otro personaje del nacionalismo, y un poco olvidado, Bruno Jacobella, hizo una advertencia. Una cosa es darnos cuenta de cómo funciona como un instrumento de dominio, pero una interpretación demasiado cerrada y maximalista podía llevarnos a establecer un mito en un fondo malsano, ese del gran seductor y el gran culpable que impide con malas artes a la muchachita de arrabal una vida plena, honrada e independiente. Sería como un mito paralizante que nos condenaría a una especie de eterna adolescencia, ¿no? Perpetuos adolescentes, aún en la edad madura, siempre nuestra vida resulta provisional, falta algo, alguien nos lo impide, no nos deja hacer lo que queremos ser, y así no nos incorporamos al mundo real. Yo creo que hay que estos tres elementos, ¿no? Estos dos elementos, la función crítica, ¿no? Como originariamente en Los Islas Susta, Julio Rodolfo, y el Raúl Escala Menordi, y la observación de Jacobella, sobre todo por lo que nosotros vemos, este es el finiquito de la Laura, bueno, lo que pasa es que la historia continúa. Y esto es digamos, una conferencia que no cierra. Porque la historia continúa y creo que esa advertencia de estos tres autores que decía, o cuatro, ¿no? Los hermanos Ilasusta, Scalabrini y Jacobella, pueden ser una guía, por lo menos que modestamente podemos lanzar desde este lugar. Bueno, muchas gracias por todo. Sí. Una pregunta circunstancial, que lleva al comienzo. ¿Perdón? Una pregunta, si vos querés, circunstancial, pero que vuelve al comienzo. Baring, proveniente de Bremen, si no me equivoco. No, los Baring son originarios de Bremen. Bueno, Baring, suena poco alemán. No he agotado ese punto. Sí, pero era Johann Baring de Bremen. Él ya era un hombre que se había enriquecido en Bremen, la parte asiática, así que, digamos, pero él triunfa, sobre todo Francis, primero que vimos ahí en esa ilustración, es el gran creador, y además todo con un toque aristocrático, y evidentemente esa vinculación muy fuerte. La carta de Vicente Fidel López, recuerdo cuando la primera vez que la leí, está bien, era una broma, pero los grandes beneficios que ha recibido el país de Baring. Después de todo, la Baring, es cierto que con el empréstito ese que intentó en 1890, mejor dicho, con ese crédito para la firma de salubridad, intentó darnos una mano, pero la que se cayó fue ella. Los argentinos casi logramos lo que Nick Leeson pudo hacer recién en 1995, casi un siglo antes ya. Podemos anotarlo también en nuestros logros. María. Sí. Buenas tardes. El dinero que vino a través de los empréstitos, ¿a qué se destinó? No, el dinero básicamente en la guerra con el Brasil a través de esa capitalización que se había hecho de 3 millones en el Banco Pero Nacional. anterior a la guerra del Brasil.
así. No, lo primero se hizo un negocio financiero. Un negocio financiero que era, yo he recibido plata que tengo que pagar al 6% anual. Sí. Y la presto entre el 15 y el 24% mensual. Esto se hacía. Pero entonces básicamente no se destinó a obras de infraestructura. Ninguna de las obras se realizó. No se levantaron los pueblos, no hubo agua corriente. O sea que la nación tuvo que pagar el negocio de unos cuantos. Sí, tuvimos que pagar, como había el viejo chiste de que decía que había cobrado la coima y mire, y el puente nunca se hizo. Bueno, ¿qué pasa apenas es eso? Evidentemente, bueno, hay un viejo chiste judío que dice que con plata cualquiera hace negocio. El genio es hacer negocio sin plata. Acá algunos hicieron negocios. Estos 120.000 libros que se repartieron entre Castro, Robertson y algunos más, San Galiente, etcétera, que estaban en esto. Bueno, está bien. Robertson luego intentó algo interesante, que era esa colonia en Monte Grande. Y digamos, él creía que con su influencia política le van a ceder las tierras, no se las cedieron. Entonces tuvo que emplear ese dinero en la compra de tierra. Y ahí entró en Macarón. Gracias. Se dice, en su momento cuando Nixon se mandó su gran macana, se dice que ya entonces la banca Baring no estaba nada bien. No, desde luego, no tenía la importancia de otros momentos. ¿Sí? Pero la verdad es que desde Singapur, con un contrato futuro, evidentemente tampoco tenía controles, algo había, algo fracasó ahí, evidentemente. Cuando vos decís que se contrataban al 70%, Al 70% prácticamente se contrataron. ¿Eso qué significa? ¿Que se recibía solo el 70%? Se recibió solo el 70%. El otro 30% se repartía en gastos y ganancias. El otro 30% se repartía. Pero nosotros, el de Chile era el 50%. Yo quería contar algo Sí. en relación a lo que vos haces. En una de esas ejecuciones que se hicieron cuando se produjo la celebración de Buenos Aires de la Confederación, vos has señalado bien que el gobierno de Urquiza rechazó la obligación de la deuda y dijo que esa es una obligación tomada por la provincia de Buenos Aires. Y cuando el enviado llegó a Buenos Aires para insistir sobre el tema, no le respondieron que no. Dijeron una serie de cosas entreteniendo, pero eso responderá medida pensada, porque en ese momento el gobernador de Buenos Aires era Bartolo Benítez y estaba gestionando la independencia de Buenos Aires, el resto de la Confederación, como una nación propia. De ahí venía la cuestión. Por eso entretenía. Lo que pasa es que la política inglesa en ese momento se inclinó más bien al gobierno de la Confederación. Pero evidentemente, sí, obviamente, la partición estaba en el plan. No, una preguntita, no sé por si un poco tarde. Iba a tardar 20 minutos en llegar y tardé 1 hora y media. Problemas de tránsito terribles. La autorización que se colocara al 70% salió aprobada desde acá de Buenos Aires. Sí. Porque decían que era muy difícil la colocación de Londres al valor total de los bonos. Sí. Eso sale en la ley ya del 22. Claro, pero en realidad
se colocaron en Londres a un promedio del 98,5%. Quiere decir que allá en Londres se quedaron con la diferencia, pero tiene que haber existido una complicidad con funcionarios argentinos que sabían Por lo cómo se estaba pronto, comportando allá. por lo pronto se lanzó, allá se lanza al 85%. Entonces, esa diferencia de 130.000 libras. Es una diferencia importante. Probablemente si seguimos lo que dice, digamos, FITE, de que hubo más suscriptores, se presentaban numerosos candidatos cuando ya se había agotado la edición, es posible que se pueda llegar a esta Estaban sobrevaluados, ya si valían más de 1.000 pesos por hora. Yo creo que estamos viviendo, porque la historia sirve si se pudiera aplicar el conocimiento, así como los hombres adquirimos experiencia y tratamos de no llevarnos 2 veces por delante la misma piedra. La historia es la experiencia de las sociedades para que aprendan de los errores cometidos por la sociedad. Pero por lo visto, la sociedad argentina se lleva por delante varias veces la misma piedra, porque todos los gobiernos de la historia de la Argentina, salvo alguna honrosa excepción, todas cada vez hicieron crecer más la deuda hasta que de pronto empezó a bajar por una serie de circunstancias que se daban de la fácil colocación y el regalo de las joyas de la abuela de entonces, que eran las vacas, los frigoríficos, los ferrocarriles y todo lo demás, porque acá, cuando vinieron los ferrocarriles, costaban el doble que en Europa, con la diferencia de que acá se colocaban sobre pampa llana, que es mucho más económico que los ferrocarriles que había en Europa, que eran casi todo montañas y ríos. Quiere decir que eran 4 veces más caros, se pagaban los ferrocarriles de acá, que se hacían con empréstitos que tomaban los gobiernos nacionales y provinciales y que había que pagarlo de alguna manera porque se le garantizaba la inversión a las empresas que hacían los ferrocarriles de una ganancia del 8% anual sobre el capital invertido, que en realidad estaba inflado 4 veces. Entonces la ganancia era del 30% en realidad, una brutalidad anual. Se pregunta, ¿no? Perdón. Lo que iba a decir es, voy a hacer mi pregunta afirmando, pero es para que se tome como una pregunta que hago para decirme si hay algo de cierto. Y apoyándome lo que acaba de decir el señor sobre las enseñanzas de historia y que la Argentina reitera estas cosas, ¿no? que ha relatado a propósito de la Bari, pero lo que digo yo es, en cuanto a historia y a los pecados argentinos en materia de préstamo, no los voy a negar. Yo no encuentro demasiada diferencia entre nuestra historia en esa materia y la historia del mundo, y durante siglos, ¿no? Mientras te escuchaba, me venía a la memoria la historia tan conocida de Carlos V con el banquero judío de Fura, lo que era, ¿no? Y alemán. Y alemán. Encontraba muchas similitudes, ¿no? En esa relación. Era época y el mismo alemán lo acompañaba a Carlos V en algunas de sus campañas, ¿no? A caballo, iba para asegurar. Así que, bueno, es un ejemplo. Y viniendo al presente, también enseguida me empecé a recordar los préstamos que hoy hace China. No la van a entrar, China hoy, ¿no? China, sí, las China. instalaciones portuarias, etc. Sí, se queda con esas. Sí, claro. Le pone condiciones peores que las de la Bari y después vienen
y ahí se Ahí queda. no hay distinción de nacionalidades o origen de los acreedores. Así que me parece que quizá la conclusión sería que me pregunta es que el marco es esto de la finanza, ¿no? Necesaria, ¿no? Pero cuidado, porque van a un negocio que no es que los países construyan puertos o aeropuertos, el negocio es financiero. Esto es de perogrullo, yo creo que es eso, ¿no? El gran robo financiero, la gran burbuja financiera es inmensa, es el 90% o el 95% y un 5% de economía real. Esto, sobre todo que hoy la finanza es un videogame, donde se reproducen por medio digamos, de sistemas inteligentes a una velocidad mucho más grande que digamos, que la del escribiente que antes o que hacía local. Entonces, bueno, este juego es muy complejo. Fíjense que, y además tiene sus reglas. Ucrania tiene una deuda de 300 millones de dólares, de 3.000 millones de dólares con Rusia. Esta deuda, los rusos se han presentado ante un tribunal que quedaba deferido cualquier conflicto que hubiera, tribunal con sede en Londres. Ucrania supone que ustedes nos invadieron ahora, ¿cómo quieren que yo les pague si ustedes han cortado toda posibilidad de que yo pueda pagar? El juez británico, que se llama Blair y es hermano de que fue primer ministro, dijo, no, ustedes tienen que pagar. Duralex, ¿quién firmó acá? Bueno, es una cosa que es notable. Ya podemos ser un poco más piadosos con la Argentina. ¿No? Yo veo acá y agradezco la presencia del brigadier Lehmann, señor presidente del COFA, pero sé que ustedes tienen una actividad, una conferencia a continuación y no queremos ocuparles más tiempo. Así que les dejamos el